Bienvenidos a Lucio. Las opiniones expresadas en los episodios provienen de la experiencia personal y profesional de los participantes, siendo responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición o postura del programa, ya que se pretende ser un espacio seguro y con disposición a escuchar la diversidad que caracteriza al ser humano. Un episodio más este miércoles donde tengo una gran invitada. Mi invitada nos va a hablar de un tema que estoy casi segura, a lo mejor muchos no han escuchado, pero puede estar muy cercano a nuestras circunstancias y situaciones de vida, donde a veces sentimos ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a salir de aquí? Esa es la mejor forma como lo puedo definir. Así que hoy les voy a presentar a Samantha Barocio. Samantha, yo ya te conozco desde hace tiempo. Te conocí por mi sacrosanta madre y te conocí justamente, me gustaría compartir eso porque yo te conozco a ti por un taller que impartiste. Que tenía que ver con justamente camino de vida, recuerdo, y yo era una adolescente. Yo creo que yo tenía mis 16, mis 15, a lo mejor, no sé, yo estaba chiquita. Pero antes de empezar, me gustaría darte una invitación acorde a quién eres. Así que les voy a platicar un poco sobre Samantha y les voy a dejar también sus datos, ¿vale? Así que Samantha Barocio cuenta con una licenciatura en psicología por parte de la UNAM y maestría en conciencia plena aplicada. Esto quiere decir mindfulness por parte de UTEL Universidad. Ella también tiene un máster en programación neurolingüística y un máster en hipnosis clásica e hipnosis ericksoniana. Es capacitadora externa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y cuenta con una certificación para trabajar con instituciones educativas. Y si esto les parece mucho, pues todavía viene más. Samantha desde hace 18 años se dedica a diseñar e impartir conferencias, talleres de capacitación, como les mencionaba, yo ahí conocí a Sam. Y solamente estos talleres y conferencias también van para especialistas de la salud mental, la educación, padres, madres de familia y público en general. Ella se especializa mucho en temas de desarrollo personal, mindfulness, inteligencia emocional, educación y comunicación sin violencia. Y bueno, sin más, Sam ha colaborado con otras instituciones, con la CONAFE, con la Secretaría de Educación Pública, con Pemex, con la Secretaría de Salud en diversos estados de la República, con el Instituto Politécnico Nacional, con la División Continua de Facultad de Psicología y ya sin imaginar que aquí solo nos puso una Sam. Así que, pues bienvenida Sam. Hoy contigo vamos a hablar sobre el camino del héroe. Y me encanta este tema y te voy a dar todo el micrófono para que tú empieces a desarrollarlo. Claro que sí, Dania. Pues primero que nada, mil gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Como bien dices, nos conocemos hace mucho tiempo y de repente encontrarme en este escenario contigo se me hace así como, ¿no? Como justo un cierre de este camino del héroe o un viaje del héroe muy bonito. Y bueno, te platico que yo conocí esta estructura del viaje del héroe hace muchísimos años, justo cuando yo estaba en mi propio camino. En uno de mis tantos caminos, donde me sentía medio perdida, donde me sentía como que no estaba muy segura hacia dónde iba, en esta búsqueda de qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para mí? Ya terminé esto y ahora ¿qué sigue para mí? Y cuando yo conocí esta estructura, yo dije, ¿por qué esta estructura no me la enseñaron en la escuela? ¿Por qué no la aprendí en la carrera de psicología? ¿Por qué no me platicaron nunca de esto cuando me hablaron de orientación vocacional, ¿no? O sea, tantos años de terapia, ¿por qué nadie me dijo de esto? Y pues empecé a investigar un poquito más. Y esta estructura del viaje del héroe o el camino del héroe es una estructura que plantea o que propone Joseph Campbell, que fue un profesor de literatura y que le encantó, se involucró muchísimo en todos los temas como de mitología, de narración mitológica, y se dio cuenta que a lo largo de todas las culturas y a lo largo de todos los tiempos había una estructura que se repetía constantemente. Sin importar en dónde te encontraras, esa estructura se repetía. Y es esta estructura
y esta historia que vemos en las películas, en los libros, en las conversaciones hasta con nuestros amigos, compañeros, familiares, en donde una persona se lanza a una aventura, esta aventura resulta ser más retadora de lo que imaginó, y esta aventura transforma internamente a esa persona para terminar siendo una persona pues más fortalecida, una persona con nuevos conocimientos, con nuevos recursos y que se movió de lugar, ¿no? Que se movió de lugar de donde empezó a donde terminó. ¿Cómo funciona el camino del héroe? Porque yo veía que vi unas imágenes, aquí voy a anexar una, pero veía unas imágenes que es un ciclo. Y en este ciclo tenemos fases muy determinantes que creo que nos podrían dar mucha luz o explicación al por qué sucedan así las cosas en nuestra vida, ¿no? Como estos momentos de picos donde sentimos que todo nos está pasando, todo es bien complejo para poder llegar a un lugar, para llegar a le llamaremos como alivio, este relief de ya pasó, ya terminé. Así es. Sí, justo la estructura que propone Joseph Campbell es una estructura circular y al finalmente es esto, es un ciclo que termina y comienza, porque no solamente vivimos un solo viaje del héroe a lo largo de nuestra vida, sino que estamos constantemente en este viaje y podemos estar en diferentes momentos, en diferentes áreas de nuestra vida. Yo puedo estar pasando por las pruebas en el área personal, pero puedo estar ya recibiendo el elixir en el área profesional, por ejemplo. Entonces estamos viviendo estos ciclos constantemente. ¿Por qué es un ciclo? Porque estamos en constante cambio, porque estamos constantemente trabajando en ser mejores. Al final creo yo que todos buscamos de alguna manera cómo puedo usar mejor mis talentos, mis recursos para beneficio de otros también, ¿no? Yo soy mucho de esa idea. Entonces estamos constantemente buscando cosas para aprender, para mejorar, pues yo digo de verdad como para decir, tengo estos talentos, pues ¿cómo los voy a usar? ¿Cómo los voy a poner a servicio de alguien más? No me voy a quedar con ellos y ya no voy a hacer nada, ¿no? Por algo me los dieron. Entonces mucho del objetivo entonces del camino del héroe es que nosotros aprendemos de nosotros, o sea, es como una nueva construcción de personaje y también dentro de ese camino lo esperado sería que en esa construcción nosotros también lo utilicemos para ayudar a los demás. Desde mi perspectiva, sí, siempre es así. Lo que sucede es que hay una etapa del viaje del héroe. Digamos que el viaje del héroe comienza con un llamado, ¿sabes? Creo que todos tenemos la experiencia de ese llamado, que es ese momento en nuestra vida en que dices, así como estoy en este instante no me puedo quedar, o sea, algo tiene que cambiar, ya no me siento cómodo, algo me está así como por dentro, me está comiendo, necesito moverme. Y ese llamado puede llegar de muchísimas formas, ¿no? O sea, puede llegar en la forma de una pérdida, puede llegar en la forma de una oportunidad, puede llegar en la forma de leí un libro que me sacudió, un taller, o sea, puede llegar de muchas formas, pero la esencia del llamado es, hay este llamado interno que me dice, no me puedo quedar aquí, me tengo que mover de lugar. Sin embargo, en la segunda etapa, el héroe puede aceptar el llamado o puede rechazar el llamado. Y esa es la cuestión que tú me estás preguntando. Habrá personas que digan, ay, no, yo aquí estoy bien cómodo, déjenme en paz y yo no voy a responder a este llamado aunque me esté carcomiendo, ¿sabes? El problema de no responder el llamado es que el llamado va a seguir llegando una y otra vez hasta que le hagas caso. Y el problema es, mientras más ignores el llamado, más grande se hace, más crítico se vuelve, más, digamos, de cierta manera como que se vuelve un reto muchísimo más grande. Yo diría que lo peor que nos pudiera pasar es que pasar el tiempo estuviera alguien ignorando el llamado y de repente llegara al final de su vida y de repente voltearas atrás y dijera, ¿qué hice con mi vida? Para mí creo que esa es la tragedia más grande que pudiera ocurrir. Entonces la invitación, y justo creo que esa es de cierta manera el beneficio de conocer esta estructura, es decir, mijo, de cualquier manera tienes que pasar por ahí,
pues aviéntate, ¿no? O sea, vienen retos, vienen cosas difíciles, vienen pruebas, pero al final lo que vas a obtener es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Fíjate que me hiciste recordar, hay un fotógrafo que me gusta, que es un fotógrafo de esta modernidad instagramera, pero es muy bueno su trabajo, se llama... no estoy segura si es un nombre o es su seudónimo, pero es Viluet. Y tiene una foto donde habla de esta circunstancia que como seres humanos nosotros muchas veces nos estancamos y no nos movemos del lugar. Y su descripción de esa fotografía dice: una vez me contaron cómo era el último día de mi vida. Y él decía, y el verdadero infierno o el último día de tu vida es cuando en ese juicio la única persona que se va a enjuiciar eres tú. Dice, se va a confrontar quién eres tú hoy con el que pudiste ser. Exactamente. Y entonces dije, qué cosa tan fuerte, porque imagínate, o sea, llevándolo como un poco a la literalidad, qué fuerte que tú te confrontes con la persona que puedes llegar a ser, con quien, esa persona que en algún momento soñaste ser, pero nunca hiciste nada para lograrlo. No te atreviste, ¿viste? Exacto. No te atreviste. Y entiendo que el camino del héroe en estas fases, que me gustaría entrar un poco en ello, me mencionas. Una es el llamado. Otra es no hacer caso o hacer caso al llamado. Hacer caso al llamado. La siguiente etapa aparece una especie de guía que te va a ayudar, ¿no? O sea, que está aquí. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y es justo eso, ¿no? Cuando el héroe o la heroína dice, órale, va, me aviento, ¿no? O sea, sé que no sé a lo que me estoy metiendo, pero va. Siempre va a aparecer un guía, que puede ser en la forma de una persona o puede ser una herramienta. Decíamos, un libro o una conversación con una persona, una terapia, un taller, ¿sí me explico? Puede venir en muchas formas, pero es este guía que te va a decir, aviéntate, o sea, yo aquí estoy contigo, tú aviéntate. Y al final, una de las tareas más grandes del guía es aventarte a cruzar el umbral, ¿sí? Esta estructura circular, la primera división es exactamente por la mitad. La parte superior es el mundo ordinario, es el mundo de todos los días, lo que tú haces, a lo que te dedicas, cómo vives, etc. Y en la parte inferior, dividida por el umbral de la experiencia, es el mundo desconocido. Es el mundo de los sueños, no es lo que tú quieres para ti, lo que puedes llegar a ser. Es eso que al final estás buscando cuando decides aventarte, ¿no? O sea, aventarte a cruzar el umbral. Entonces, puede ser, obviamente, muy motivante, o sea, decir, wow, quiero eso, pero por otro lado también puede dar mucho miedo, porque es lanzarnos a lo desconocido. O sea, es hacer algo diferente de lo que tú has venido haciendo o a lo mejor algo completamente nuevo. Exactamente. Entonces, por eso necesitamos ese guardián a esa altura del viaje, porque ese guardián te va a decir, aviéntate, yo estoy contigo, sí puedes, tienes los recursos, tienes las habilidades, tienes el sueño, vas, aviéntate. Y lo más complicado, y este paso a mí me fascina, porque lo más complicado de cruzar el umbral no es, órale, me aviento, ¿no? Sino lo complicado de cruzar el umbral es que una vez que dices, voy, y cruzas, das ese paso importantísimo, tú tienes la oportunidad de ver por primera vez ese sueño que tú tienes, ¿sabes? O sea, tienes la oportunidad de ver lo que hay del otro lado. Y eso a mí me parece muy fuerte también, porque si tú decides regresarte, o sea, tú te puedes rajar en cualquier etapa del viaje, pero si tú te rajas en ese momento y dices, no, dijo mi mamá que siempre no, y me regreso, el problema es toda la vida vas a estar con esa idea de lo que pudo ser. Y una idea muy clara y decir, híjole, ahí estaba y me regresé. Entonces, justamente por eso, justo al cruzar el umbral de la experiencia, nos vamos a encontrar con lo que se conoce como los guardianes del umbral. Y los guardianes del umbral tienen una tarea importantísima. Y es asegurarse que si el héroe va a continuar o la heroína va a continuar, esté
100% convencido o convencida, 100% preparado, preparada para seguir adelante. Oye, Sam, una pregunta. ¿Cómo? Es que creo que en esta idea del viaje del héroe, si bien entiendo es alcanzar ese sueño o como se le llama, construcción del personaje, o sea que tú te estás reconstruyendo, estás trabajando en una nueva versión. Pero, ¿qué pasa cuando, más bien, cómo puedo distinguir cuando no es un viaje del héroe? Porque me viene a mi mente que pueden haber situaciones en las que sí hay que renunciar. Entonces, ¿cómo puedo distinguir de un ciclo de viaje del héroe a situaciones que digo, basta, esto me está haciendo daño? O el poder, el decir, tienes que aguantar, no necesariamente significa que tengas que llegar a ese lugar. Lo que sucede es que necesitamos ver, como dicen los estadounidenses, el big picture. Porque aún ese renunciar puede ser parte del viaje del héroe, puede ser parte de las pruebas. O sea, el mismo viaje te pudiera estar diciendo, órale, aviéntate, no es por ahí, pero aviéntate. Cuando llegues a las pruebas te vas a dar cuenta que no era por ahí y de cualquier manera te estás transformando. De cualquier manera estás dándote cuenta. Y muchas veces ese evento que tú me estás diciendo, ese darme cuenta no era por ahí, puede ser la prueba final, ¿sabes? Y es, pero si ya hice todo esto y no era por acá. No, pero no lo hiciste en vano porque internamente te transformaste. Porque al final nosotros podemos creer que era lo que te decía, el mundo extraordinario, según nosotros, se ve de una manera, se ve con la forma de nuestros sueños, pero también es algo desconocido. Y al final, el viaje del héroe es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y tú puedes creer que vas para un camino, pero en realidad vas para otro, ¿no? Esta estructura te va a acompañar, pero al final lo que tú vas a obtener como elixir y la persona que va a regresar otra vez al mundo ordinario va a ser otra completamente diferente y puede ser algo completamente distinto a lo que tú imaginaste que ibas a hacer. Wow, o sea que estamos hablando que yo en mi mundo ordinario digo, ay, seguro mi viaje del héroe, mi llamado es como yo, empiezo a hacer mi podcast. Pero en ese recorrido de mi viaje me doy cuenta que a lo mejor esto no es lo que quiero. Y parte de mi verdadero viaje es decir, basta. E ir en contra a lo mejor de la crítica, de mis propios juicios, de decir, pues lo empezaste, ahora lo terminas, y todos estos constructos que yo traigo, y a lo mejor mi verdadero viaje es decir, lo intenté, lo hice, pero me di cuenta que no. Sí, y probablemente tu verdadero viaje fue todo lo que trabajaste y todo lo que creciste, las habilidades que adquiriste, las habilidades que desarrollaste en este camino, porque al final esas habilidades, esos recursos, todo eso lo vas a terminar usando para otra cosa. Ok. Entonces, retomando, es el llamado, responder o no al llamado, cruzar el umbral. El guía, el guardián, aparece de cruzar el umbral. Aparece el guía, cruzo el umbral, y luego también dentro de ese recorrido están estos dos guardianes. Bueno, justo en el momento en el que yo cruzo el umbral, lo primero que me voy a encontrar son con los guardianes de la experiencia, ¿no? O los guardianes del umbral. Aquí la cuestión, a mí los guardianes me gustan mucho, te voy a decir por qué. Porque los guardianes se ven como algo indeseable, como algo que dices, ¿por qué me viene a arruinar? O sea, está viendo que, ¿no? O sea, está viendo que me está costando trabajo y me viene a poner trabas. Pero en realidad la función de los guardianes del umbral es importantísima. Porque los guardianes del umbral lo que te van a decir es, ¿cómo te avientas a hacer eso? ¿Estás loca? ¿Eso qué? ¿No? Nada más estás perdiendo tiempo, nada más esto, ni te va a dar lo que buscas. O sea, ¿cuánta gente ha intentado y no lo ha logrado? ¿No? O sea, los guardianes del umbral lo que buscan es hacer que te cuestiones y que te regreses, ¿no? O sea, que digas, ay, ya me dio miedo, ya me regresé. Pero en el fondo, la función que tienen los guardianes del umbral es que si tú vas a continuar el camino, lo hagas convencida o convencido. ¿Por qué?
Porque en esta lucha contra los guardianes del umbral, tú estás reafirmando tu decisión de continuar tu camino. Al luchar contra los guardianes del umbral, estás encontrando recursos, estás encontrando, digamos, argumentos, ¿sabes? Argumentos para convencerte a ti mismo de por qué tienes que continuar. Entonces, la función que ellos tienen es importantísima. Los odiamos porque además esos guardianes del umbral son nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, ¿no? Que te dicen, ¿qué estás loca? ¿Cómo crees que vas a hacer eso, no? Yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar psicología, te vas a morir de hambre, ¿no? Y es decir, no, espérate, pero es que esto es lo mío, ¿no? Ya veré yo si me muero de hambre o no, pero esto es lo mío. Entonces, o puede suceder que hasta a veces el guardián puede sonar al revés, como, pues así estás bien, mira, tienes aquí, tienes aquí tu trabajo súper estable, como esta voz acompañada también de ternura y de compasión, puede ser el mismo guardián que te está diciendo, ya no continúes. Claro, o sea, si lo vemos desde afuera, el guardián lo que está haciendo es decirte, ¿qué haces aquí? Regrésate, tú estabas bien, ¿no? No lo hagas, lo que viene va a estar horrible, regrésate. O sea, entre comillas, digamos, la superficie, el guardián lo que busca es que te regreses. Pero en el fondo, el guardián lo que está haciendo es ayudarte a reforzar tu determinación de seguir adelante. Ok. ¿Y una vez que paso a los guardianes? Una vez que pasas a los guardianes, viene una recompensa. O sea, la primera recompensa se le conoce como ayuda mágica, ¿no? Y entonces yo digo, después de que te costó tanto trabajo y que casi te rajas, pues claro que el universo te va a decir, toma, ¿no? Aquí está, tienes una recompensa y esa es la ayuda mágica. Y la ayuda mágica siempre viene en la forma de algo que te va a acompañar todo el camino y que te va, de cierta manera, a facilitar o que te va a servir de algo para ese camino que viene adelante. Porque también aquí hay un truco, ¿sabes? O sea, hay un truco porque te van a dar esta ayuda mágica que puede venir en la forma de muchas cosas. Vamos a suponer que lo que tú quieres es irte a vivir al extranjero y trabajar en el extranjero, y la ayuda mágica puede venir en la forma de, me ofrecieron un trabajo en el país que yo quería, ¿no? O me gané una beca para estudiar en el país donde yo quería. Si pensamos en la historia de Star Wars, ¿no? Para Luke Skywalker, esa ayuda es el sable de su papá, ¿no? Obi-Wan, ¿sí? Su maestro, su guía, aparece y le dice, toma, ¿no? Y al final, ese sable lo ayuda, lo apoya, le sirve, es un recurso que utiliza en todo su viaje. Ok. Entonces, dentro de mi mismo recorrido, aunque aún no llegue a la meta, vienen momentos de alivio. Claro. Entonces, paso el umbral, o sea, ya pasé todo este juicio, esta crítica, pensamiento de no poder, ya estoy embarcado completamente y viene algo que me acompañe para que yo pueda seguir adelante. Exactamente, que es esta ayuda mágica. Y la ayuda mágica normalmente viene acompañada de un maestro. O sea, ese guía que me ayudó a cruzar me acompaña todo el camino. En la historia de Star Wars es Obi-Wan, ¿no? Entonces es ese maestro que ya pasó por su propio viaje, que ya recorrió todo este camino y que sabe para dónde vas, ¿no? Y que te va a acompañar, que te va a ayudar, que te va a enseñar, que te va a ayudar a desarrollar las habilidades que necesitas, que te está acompañando para que tú sepas, uno, que no estás solo, no estás sola, y que te va a decir, espérate, o sea, sí estás pasando por un momento horrible, pero espera, aguanta porque lo que viene después ni te imaginas, ¿no? Entonces se va a convertir como en la compañía que te va a seguir motivando a salir adelante. Y preparándote para lo que viene, porque una vez que recibes esta ayuda mágica y una vez que tienes a este maestro que te va a enseñar, a guiar, a acompañar, pues lo que viene lo que viene, pues son las pruebas, ¿no? ¿Y cuáles serían esas pruebas? Fíjate, hay algo bien interesante con respecto a las pruebas. Las pruebas, uno, no sabemos cuántas son, pueden ser muchísimas, pueden ser pocas, puede ser una sola, pero las pruebas, lo interesante de las pruebas es que están diseñadas especialmente para ti.
O sea, no son pruebas genéricas, pues, o sea, son pruebas que están diseñadas especialmente para ti. Entonces, si tu coco, vamos a suponer, si tu coco es la perseverancia, esas pruebas te van a implicar que seas más perseverante que nunca. Si tu coco es el manejo del dinero, esas pruebas te van a implicar, ¿no? Retos económicos. Si tu coco es la confianza en ti mismo o en ti misma, pues ese reto va a implicar que, o sea, esas pruebas van a implicar que confíes en ti más que nada en el mundo. Esa es la cosa, que las pruebas son tan difíciles porque están diseñadas especialmente para ti. Entonces puede ser, vamos a suponer, pensando en este ejemplo que dábamos, me gané una beca para estudiar en el extranjero, en el lugar que yo quería, y ¿qué crees? Hasta venía con una ayuda económica, ¿no? Y llegas allá y te dicen, no, pues sí, tu beca sí está y qué bueno que estás acá, pero ¿qué crees? La ayuda económica no te la vamos a poder dar, ¿sí? Y entonces, ¿y ahora de qué voy a vivir? En un país extranjero todavía no hablo el idioma, lo que tú quieras. De eso se tratan las pruebas. La función de las pruebas es que desarrolles esto que decíamos, que desarrolles todas las habilidades, ¿no? Que adquieras todo el conocimiento, que adquieras estos recursos internos que vas a necesitar en el camino y que son que al final es lo que te llevas, ¿no? Una vez que terminó todo esto, es lo que te llevas internamente y lo que en el fondo te transforma. Entonces son pruebas duras, pero son necesarias. Y esas pruebas necesarias, ¿por qué son necesarias? O sea, y siempre viene la pregunta, ¿no? De por qué tengo que pasar por eso. ¿Por qué tengo que sufrir? Porque al final, pues ese es el camino de transformación. O sea, si yo me quedo en mi zona de confort, no me transformo, no crezco, no busco, muchas veces no utilizo los recursos que tengo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo te decía, en esta crisis así de qué voy a hacer de mi vida, yo recuerdo que una persona que me asesoró en su momento me dijo, Samantha, lo que yo veo es una persona parada frente a una mesa llena de herramientas y no usa ninguna, ¿no? Eso me decía, ese eres tú. Y yo decía, Chihuahua, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, al final es eso. Necesitamos esas pruebas porque a lo mejor no estamos viendo esos recursos que tenemos. No estamos viendo que tenemos todo esto sobre la mesa y no lo estamos utilizando. Entonces necesitamos estos retos que me van a implicar que utilice todo lo que tengo. Que saque ahora sí que la artillería pesada y diga, a ver, espérate, esto nunca me había pasado, pero tengo este recurso y lo voy a utilizar para enfrentar esto. Y hasta me imagino que pueden ser cosas tan sencillas como decir, hoy voy a empezar a practicar mindfulness para reducir el ímpetu del día para que me pueda focalizar mejor. Es como ese primer paso de decir, usar algo que no estoy acostumbrado a usar. Exactamente. Y lo que va a suceder, o sea, en ese ejemplo que tú me estás dando es no ya, o sea, ya me decidí, voy a empezar a hacer mindfulness todos los días porque necesito cortar con el estrés del día. ¿Y qué crees? Justo cuando te vas a sentar a hacer mindfulness, ¿no? Una llamada urgente de alguien que no puedes posponer, ¿no? Así quienes tienen hijos, así al hijo le da una crisis acá de un berrinche espantoso y no lo puedes hacer. Esas son las pruebas. O sea, es como una, no le quiero llamar tentación, pero me suena así, como la tentación a regresar al mismo sistema. Claro, es que es eso. Entonces, para lo que te está preparando estas pruebas es para decir, espérate, o sea, llueve, truene o relampaguee, voy a hacerlo. O sea, lo voy a hacer. Porque tentaciones, como tú dices, excusas, pretextos, siempre vamos a encontrar. Pero si yo sigo poniendo pretextos, sigo dejándome llevar por estas excusas, no voy a llegar a ningún lado. Me voy a mantener donde estoy. Y si paso esas pruebas, ¿qué viene después? Una vez que pasas esas pruebas, viene otra recompensa. Y esta recompensa se le conocen como los dones, ¿sabes? Y entonces estos dones es este reconocimiento interno de decir, wow, ¿no? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuántas cosas aprendí? Pasé por esto, pero valió la pena. Es como hacernos conscientes de todo lo que se ha desarrollado dentro de nosotros y todos los recursos con los que ahora cuenta el héroe, la heroína, para decir,
sigo adelante, ¿no? O sea, pasé por todo esto que me costó muchísimo, pero valió la pena. Cuando paso las pruebas, yo también adquiero nuevas habilidades para seguir recorriendo el viaje. O sea, si antes no. Claro, lo que sucede es que no es que te esperes hasta que terminaste las pruebas para adquirirlas. Conforme vas pasando las pruebas, vas adquiriendo estas habilidades, vas adquiriendo este nuevo conocimiento, vas reconociendo de lo que eres capaz. Al llegar a los dones es como este gran reconocimiento interno de decir, wow, todo lo que logré, ¿no? Acabo de brincar ese abismo, pero qué piernas tan fuertes tengo ahora, ¿no? Pero qué mente tan viva tengo, pero qué perseverancia tengo ahora que no tenía antes. Y ese es mi don. Esos son los dones. Y cuando ya tengo dones, ¿qué sucede después? Viene la prueba final. Te digo, aquí es, ya tienes esto, pero esto te sirve. Aquí es, otra vez vamos a llorar. Otra vez te voy a hacer dudar para ver qué va a pasar. Adelante, claro. Entonces, ¿por qué es tan importante este paso de reconocer todo lo que tengo? Porque viene la prueba final. Y la prueba final es la más difícil de todas. Y te voy a decir por qué. Porque la prueba final no es contra el mundo, no es contra obstáculos de afuera, no es contra mi familia, mis amigos, mi pareja, el mundo. La prueba final es contra mí mismo. La prueba final son todas esas dudas internas, todo eso que no he trabajado aún en ese momento va a surgir, ¿sabes? Es, de verdad merezco esto, de verdad todo esto hice y de verdad quiero estar aquí, ¿no? Y a lo mejor te vas a sentir más confundida que al inicio del viaje. A lo mejor vas a decir, es que esto no se ve como yo me imaginé que se veía. O sea, es todo esto, ¿no? O sea, es toda esta lucha interna de quién soy, a dónde voy, de veras quiero esto. Pero dice Joseph Campbell que es cuando nos adentramos en el abismo que encontramos los tesoros más grandes. Entonces, es una prueba muy, muy difícil, pero es la prueba, literal, la prueba final, la que va a determinar que tú obtengas por lo que veniste y más, o que te quedes ahí atorada, ¿no? Y digas, no lo merezco, no soy suficiente, no valió la pena, ¿para qué hice esto? Tenían razón los guardianes del umbral, yo no tendría que haberme metido en esto, ¿no? Y seguro ha de ser más complejo porque estoy pensando que en las primeras etapas mucho de la duda viene también de lo desconocido. O sea, sí tengo referentes de alguien más, pero yo no lo he vivido. Y una vez que ya emprendí lo que tanto deseo, no sé, ya estoy en el lugar que tanto quería estar, me doy cuenta que no era como esperaba y vuelvo a dudar, pero ahora con la certeza de que estoy en el lugar que quería estar. Exactamente. Y a lo mejor no era lo que quería, yo creí que iba a hacer eso, pero no era, ¿no? Yo recuerdo justo en una de las películas de Star Wars, cuando Luke Skywalker va a entrar a su prueba final, Yoda, que es otro de sus maestros, le dice, pues vas a entrar en esta cueva y te vas a encontrar con lo más terrorífico que existe, ¿no? Y él le dice, pero llevo mi sable, pero llevo esto, llevo el otro, y dice, ahí adentro eso no te va a servir. Allá adentro tu sable no te va a servir, porque la lucha no era contra nadie externo, la lucha era contra sí mismo, ¿no? Entonces él le dice, pero no tengo miedo, y le dice, deberías tenerlo, porque somos el enemigo más fuerte, conocemos nuestras debilidades y sabemos por dónde llegarnos y por dónde tirarnos, ¿sabes? Y esto ya no se trata de que yo tenga la habilidad, no se trata de que sea muy inteligente, se trata de ir contra mi propia lucha e ideas, creencias de decir, no puedo, soy tonto, soy esto. O sea, ya estas herramientas no tienen tanto función en el sentido que todo va aquí, en tu mente, hacia ti. Claro, y sobre todo la gran pregunta es, ¿de verdad esto era lo que yo quería? ¿No? O sea, ¿esto era lo que yo quería? ¿De verdad? Porque era lo que yo te decía, nosotros iniciamos el viaje pensando que vamos a obtener X, pero al final, o sea, ese X puede verse bien diferente, y yo, en mi propia experiencia,
he encontrado que ese X puede también ser YZW, me explico, o sea, mucho más de lo que imaginaste, pero no necesariamente se va a ver en la forma en la que tú crees que se va a ver. Y puede suceder que justo parte de mi viaje sea decir, pues no lo quiero. También, o decir, sí lo quiero. O sea, aquí el punto es la experiencia de lo que yo he ido aprendiendo y tomar la decisión. Es que es eso, ¿no? Tomar una decisión final para ver cómo se va a terminar de construir esta etapa. Claro, es que al final, Dania, lo importante dentro de esto es confiar. Confiar que esta estructura nos sostiene y que si aún en esa lucha, o sea, aún en esa lucha de la prueba final, decir, creo que esto no es lo que yo quiero, confiar en que aunque no se vea como yo quiero, yo ya tengo esas habilidades, recursos internos para transformarlo en lo que sí quiero. ¿Sabes? Sí, no implica que tiremos todo. No hay pérdida, o sea, al final no pierdes. Iniciarte en este viaje jamás va a ser una pérdida, porque estás yendo hacia adentro, porque estás trabajando en ti, porque estás aprendiendo cosas, porque estás confiando en esta estructura más grande que nos sostiene. Y también en lo que yo te decía, en todo el camino va a estar este guía, este maestro que te va a decir, tú confía, tú aviéntate. Ya sé que no se ve como tú creías, pero tú aviéntate, ¿no? Entonces, si tú logras confiar en eso, si logras confiar que por algo estás aquí, que por algo llegaste a este punto, ¿sabes? Y que aunque no se vea como tú crees, lo vas a poder transformar y vas a obtener más de lo que imaginaste, entonces vas a llegar al siguiente punto, que es recibir el elixir. Y ese recibir el elixir es recibir todo aquello por lo que yo me aventé a este viaje, ¿sabes? Es como, aquí está tu recompensa. Te aventaste porque querías esto, pues aquí está esto, pero ¿qué crees? Además, toma esto, y toma esto, y toma esto. Y ahí es cuando viene una gran retribución. Claro, y ahí es cuando te das cuenta que todo valió la pena. Y entonces, por eso este viaje es tan transformador. Y por eso cuando regresamos, o sea, pensando en este círculo, ¿sale? En este ciclo que es el viaje del héroe, una vez que yo llego al elixir, otra vez estoy ante el umbral de la experiencia. Y entonces tengo que cruzarlo para regresar al mundo ordinario, ¿sabes? Que obviamente, como pasé por toda esta transformación, ese mundo ordinario ya no se ve como se veía antes. Ahora el mundo extraordinario cambió, ¿sabes? Ahora ese mundo ordinario es mi mundo extraordinario. Y por eso, este viaje al final de aprendizaje, de desarrollo, de transformación, por eso mucha gente, cuando cruza el umbral, decide convertirse en maestro. Porque se da cuenta todo lo que aprendió, todo lo que obtuvo y dice, yo ya pasé por todo esto, aprendí todo esto, ahora lo que quiero es acompañar a alguien más en este viaje. Entonces mucha gente por eso se convierte en al cruzar el umbral puedes convertirte en Buda o en ermitaño, son las opciones, ¿sale? El Buda es ese que dice, yo ya aprendí todo esto, crecí con todo esto y ahora quiero acompañar a alguien más y me convierto en ese maestro, en ese guía que acompaña. Y también podríamos convertirnos en el ermitaño. Y las dos opciones son igual de válidas, las dos opciones son igual de valiosas. El ermitaño lo que dice es, yo ya pasé por todo esto, aprendí todo esto y ahora voy a disfrutar, ¿sí? Voy a disfrutar de lo que obtuve, ¿no? O sea, voy a agarrar estos frutos y los voy a disfrutar al 100% porque los trabajé y me los merezco. Sam, ¿qué mensaje te gustaría que se lleve la gente el día de hoy? O sea, al final, al cierre de esta gran conversación sobre el viaje del héroe, ¿qué te gustaría que ellas escucharan? Que confiaran en que esta estructura nos sostiene. Es como que confiar en algo más grande que nosotros mismos, que tiene una sabiduría inmensa que va más allá de cualquier cosa. Confiar en que esta estructura está ahí por una razón
y que aunque haya momentos difíciles y haya momentos en los que te quieras rajar, ¿no? Que vale la pena confiar en que hay algo que nos sostiene y que todo tiene una razón de ser. Qué bonitas palabras, Sam. Sin duda, todos vivimos un viaje y en ese viaje muchas veces queremos renunciar. Por supuesto que hay situaciones que a veces pueden ser muy complejas y que no encontramos salida, pero el entender que es parte de este proceso y que si seguimos adelante van a haber recompensas. Además, lo más importante, recompensas que tú mismo te otorgas, es lo que hace que valga la pena que sigas ahí. Exactamente, y por eso esa es una de las razones por las que yo decidí en esa ocasión, ¿no? Compartir esa estructura con todos mis alumnos adolescentes, porque yo decía, una vez que conoces la estructura, puedes reconocer en dónde te encuentras y decir, no, estoy en las pruebas, pero ya vienen los dones, aguanta, ¿no? O estoy contra los guardianes del umbral, los odio, que se vayan. Pero ¿qué crees? Que si aguanto, confío y sigo avanzando, va a llegar la ayuda mágica, ¿sabes? Entonces, conocer esta estructura a mí me parece importantísimo porque es como ese respiro que te va a dar confiar. Sí, decir, claro. Adelante, Y lo que, bueno. lo que va a hacer que te puedas mantener en el recorrido y que justo no te rajes, que digas, no, ya, vámonos, mamá, ayúdame, ¿no? que todos hemos pasado por esa parte. Sam, muchísimas gracias por esta gran conversación, muchísimas gracias por hablarnos del viaje del héroe, pero más que el viaje del héroe es esta construcción que vivimos día a día de quiénes somos como personas y que seguramente hay gente que nos está escuchando que puede estar en este momento así, contra el guardián, está tomando la decisión si aventarse o no de hacer algo o está ya recibiendo el elixir, no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente esto forma parte de la vida de todos porque todos estamos alrededor de las experiencias. Muchísimas gracias, Sam. Un placer, mil gracias a ti por la invitación, me encantó estar aquí contigo. Y pues les voy a dejar todos los datos de Sam para que la sigan, también vean sus servicios. Seguramente algo se van a llevar de esta mujer. Tiene grandes talleres, grandes conversaciones y conferencias con los cuales ustedes van a poder seguir aprendiendo de esta construcción que vivimos del día a día. Suscríbanse, déjenos aquí un mensaje, su like y ayúdenos compartiendo esto para alguien que lo necesite. Nos vemos en la próxima. Bye.